Welcome to Pro Español. ¿Qué pasaría si te dijera que tu cerebro puede aprender español incluso mientras duermes? Suena a magia, ¿verdad? Pero la ciencia dice que podría ser cierto. Vamos a explorarlo juntas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has intentado aprender español mientras dormías? Capítulo 1. La idea extraña. Aprender mientras duermes. Estás cansada después de un día largo. Cierras los ojos. Te quedas dormida. Pero tu teléfono sigue sonando. Palabras suaves en español entran por tus oídos. Las frases se repiten una y otra vez. No estás despierta, pero tu cerebro sigue escuchando. Al menos, eso es lo que algunas personas creen. Muchas personas que aprenden español se sienten agotadas. Están ocupadas. Quieren hablar bien, pero no tienen tiempo. Entonces empiezan a buscar ideas nuevas. Quieren formas fáciles de aprender. Quieren resultados sin presión. Y un día ven un video. Dice, aprende español mientras duermes. Sienten curiosidad. Hacen clic. Al principio, la idea parece extraña. ¿Cómo puedes aprender sin leer? ¿Sin escribir? ¿Sin hablar? ¿Solo cerrar los ojos y dormir? Parece un sueño. Y aún así, la gente lo intenta. Ponen historias en español. Reproducen listas de vocabulario. Incluso escuchan reglas de gramática. Algunas personas dicen, me siento mejor por la mañana. Recuerdo más palabras. Otras dicen, no funcionó para mí. Entonces, ¿por qué tanta gente cree en esto? Volvamos al pasado. En la década de 1950, la gente empezó a hablar del aprendizaje durante el sueño. En Estados Unidos y Europa, crearon máquinas para aprender mientras dormías. Estas máquinas repetían frases durante el sueño. A esto lo llamaron hipnopedia. La gente las usaba para aprender idiomas. Algunas personas incluso lo usaron para dejar de fumar. Creían que el cerebro estaba más abierto por la noche. Creían que el sueño era el secreto. Pero más tarde, muchos científicos dijeron que no era posible. Dijeron que el sueño es demasiado profundo, que el cerebro no aprende de esa manera. Lo llamaron pseudociencia. Durante un tiempo, la gente dejó de creer, pero Internet lo cambió todo. Ahora ves miles de videos en YouTube. Dicen que aprender mientras duermes es real. Muestran historias de éxito, muestran estudiantes felices y otra vez la gente siente esperanza. Pero pensemos con claridad. ¿Por qué la gente quiere creer en esto? La respuesta es simple. Aprender español es difícil. Hablar bien no es fácil. Las personas van a clases, estudian gramática, hacen todo correctamente y aún así no logran hablar con fluidez. Se sienten cansadas. Se sienten estancadas. Entonces buscan un camino diferente, un camino más inteligente. Aprender mientras duermes suena como un regalo. Aprender mientras descansas. Se siente como magia. Esto es lo que debes entender. Dormir no es magia, pero es poderoso. Cuando duermes, tu cerebro no está apagado. Está trabajando.
está limpiando, está organizando, está recordando. Eso es verdad. Pero ahora la gran pregunta es, ¿puedes poner nuevas palabras en español en tu cerebro mientras duermes? Eso es lo que vamos a explorar. Antes de pasar a la ciencia, quiero preguntarte algo. ¿Por qué estás viendo este video? Tal vez estás cansada, tal vez estás probando muchas cosas, pero nada funciona. Tal vez te sientes tímida cuando hablas. Tal vez quieres aprender español, pero tu día está lleno. Así que también quieres usar la noche. Te entiendo. He conocido a muchas estudiantes como tú. Quieres algo más fácil, algo más amable. Por eso este video está hecho para ti. En este capítulo solo quería abrir la puerta. Quería tomar tu mano y caminar contigo, del mundo de los sueños al mundo de la ciencia, de los mitos de Internet a los experimentos reales, de solo intentar a aprender de verdad. El aprendizaje durante el sueño no es una broma, pero tampoco es magia. Es otra cosa. Y puede ayudarte si lo entiendes bien. En el próximo capítulo te mostraré qué sucede realmente dentro de tu cerebro mientras duermes. Verás por qué tu cerebro recuerda algunas cosas y olvida otras. Aprenderás por qué dormir es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu español. Vamos más profundo. Abramos tu mente. Entremos juntas en el mundo del sueño y del español. Capítulo 2. ¿Qué sucede en el cerebro durante el sueño? Cierra los ojos. Respira despacio. Te quedas dormida. Sientes que todo se detiene. Tus brazos descansan. Tus ojos se cierran. Tus pensamientos desaparecen. Pero dentro de tu cabeza, algo increíble comienza. Tu cerebro no duerme como tu cuerpo. Permanece despierto. Trabaja en silencio. Trabaja de una forma hermosa y oculta. Mientras tú descansas, tu cerebro está limpiando, está moviendo cosas, está eligiendo qué conservar y qué dejar ir. El sueño no es una sola cosa. Tiene etapas. Hay 4 etapas principales que se repiten una y otra vez durante la noche. Primero, duermes de manera ligera. Luego, el sueño se vuelve más profundo. Y finalmente, entras en una etapa especial. Esta etapa del sueño se llama movimiento ocular rápido. En esta etapa, tu cerebro está muy activo. Sueñas, imaginas, sientes cosas extrañas, pero tu cuerpo permanece quieto. Solo tu mente está viva. Ahora escucha con atención, porque aquí está el secreto. Durante estos ciclos de sueño, tu cerebro trabaja con la memoria. Toma los recuerdos del día y decide cuáles son importantes. Conserva los útiles. Borra los demás. Tu cerebro es como una bibliotecaria. Archiva lo que necesitas y descarta lo que no. Y esto también incluye el lenguaje. Imagina que durante el día aprendes 10 palabras nuevas. Por la noche, tu cerebro se pregunta, ¿qué palabras son útiles? Revisa tus emociones. ¿Disfrutaste aprender esa palabra? ¿Estaba conectada a una historia? ¿Se sintió importante para ti? Si la respuesta es sí,
Tu cerebro dice, guárdala. Si no, dice, olvídala. A esto se le llama consolidación de la memoria. Significa que tu cerebro toma recuerdos pequeños y frágiles y los vuelve fuertes y estables. Esta es una de las razones por las que dormir no es una pérdida de tiempo. Forma parte de tu proceso de aprendizaje. Estudias durante el día, pero recuerdas mejor después de dormir. Por eso, a veces hoy te sientes confundida y mañana todo parece más claro. Tu cerebro trabajó durante la noche. Ahora piensa en esto. Si tu cerebro ya trabaja con la memoria mientras duermes, ¿podemos ayudarlo? ¿Podemos añadir más español durante el sueño? ¿Podemos recordarle al cerebro lo que aprendimos antes? Algunos científicos dicen que sí. Si escuchas las mismas palabras otra vez mientras duermes, tu cerebro puede recordarlas mejor. Pero aquí está la verdad. Primero debes escuchar esas palabras cuando estás despierta. El sueño no te enseña algo completamente nuevo. Refuerza lo que ya conoces. Esto es importante, muy importante. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa lo siguiente. Si escuchas una historia corta en español antes de dormir, tu cerebro puede guardarla mejor. Si repites frases nuevas por la noche, pueden volverse más fuertes en tu mente. Y si pones un audio suave en español mientras duermes, tu cerebro puede escucharlo otra vez. No de forma clara, no perfecta, sino suavemente, como un susurro de fondo. Y ese susurro puede ayudar. Pero ten cuidado. Tu cerebro no es un robot. No aprende todo lo que le lanzas. Elige, decide. Funciona mejor con cosas que se sienten reales, que despiertan emociones, que parecen útiles. Por eso, las historias ayudan más que las palabras sueltas. Por eso, los sentimientos ayudan a la memoria. Y por eso, aprender de forma divertida es mejor que estudiar de manera aburrida. Entonces, ¿deberías dormir con audio en español? Tal vez. Pero solo si antes disfrutas las palabras cuando estás despierta. Solo si esas palabras se sienten reales para ti. Entonces, por la noche, tu cerebro dice, esto ya lo conozco, déjame conservarlo. Y eso es hermoso. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has ido a dormir pensando en algo y luego lo has soñado? Ese es tu cerebro trabajando. Ese es tu maestro nocturno. Y tal vez el español también pueda convertirse en parte de tus sueños. En el próximo capítulo exploraremos lo que dice la ciencia sobre esto. Experimentos reales, personas reales, resultados reales. Y nos preguntaremos, ¿de verdad se pueden aprender nuevas palabras en español mientras duermes? ¿O todo es solo un bonito sueño? Averigüémoslo juntas. Sigue viendo. Esto apenas comienza. Capítulo 3. La ciencia del aprendizaje durante el sueño. Experimentos reales. Muchas personas piensan que aprender mientras duermes es falso. Otras creen que es magia. Pero la ciencia no trata de creer. La ciencia trata de pruebas, de experimentar, de buscar la verdad, incluso cuando esa verdad no es lo que esperamos.
Vamos al laboratorio. Científicos reales querían entenderlo. ¿Puede el cerebro aprender de verdad mientras duerme? Pusieron a personas en habitaciones silenciosas. Conectaron máquinas a sus cabezas. Estas máquinas observaban las ondas cerebrales. Mostraban cuándo el cerebro estaba despierto y cuándo estaba en un sueño profundo. En un estudio famoso, los investigadores reprodujeron pares de palabras durante el sueño. Por ejemplo, sombrero manzana, lámpara río o luna verde. Las personas no lo sabían. Estaban dormidas, no se movían. Sus ojos estaban cerrados. Pero algo interesante ocurrió. Cuando despertaron, les mostraron las palabras otra vez, y muchas personas pudieron adivinar el par correcto más veces de lo que permitiría el azar. No todas, no perfectamente, pero más de lo esperado. En otro experimento, se reprodujeron sonidos simples, solo tonos, algunos agudos, otros graves. El cerebro no despertó, pero reaccionó. Los científicos vieron una pequeña señal, como un susurro dentro del cerebro. El cerebro no estaba aprendiendo como durante el día, pero estaba respondiendo. Estaba escuchando. Y luego llegó el experimento que sorprendió a muchas personas. Un grupo de científicos en Suiza reprodujo palabras en un idioma extranjero a personas mientras dormían. No eran palabras al azar, sino palabras que ya habían visto antes de acostarse. La mitad del grupo escuchó esas mismas palabras durante el sueño. La otra mitad no. Por la mañana, el primer grupo recordaba más palabras. Su memoria era más fuerte. El sueño ayudó, pero solo cuando el cerebro ya conocía esas palabras. Otro estudio utilizó música. Reprodujeron música clásica relajante durante el sueño. Algunas personas también escucharon una historia o una lección que habían aprendido antes. Más tarde, esas personas se sentían más relajadas, más tranquilas y sí, algunas recordaban mejor. La música no les enseñó nada nuevo, pero hizo que el cerebro estuviera más abierto, más receptivo, más en calma, y eso ayudó a la memoria. Pero no todos los experimentos tuvieron éxito. Algunos intentaron enseñar cosas nuevas, vocabulario completamente nuevo o gramática, solo durante el sueño. Estos no funcionaron. Las personas no recordaban la información nueva. Era como si el cerebro la ignorara. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere aprenderlo todo mientras duermes. Quiere organizar, no añadir más. Esa es la verdad. Entonces, esto es lo que sabemos. El sueño ayuda a que la memoria crezca. Si estudias antes de dormir, tu cerebro puede conservarlo mejor. Si reproduces las mismas palabras mientras duermes, tu recuerdo puede fortalecerse. Pero no puedes aprender algo completamente nuevo solo durmiendo. Esto significa una cosa. Aprender mientras duermes no es un atajo. No es un botón mágico. No es la respuesta para estudiantes perezosos, pero sí es una herramienta útil si la usas de la manera correcta.
Estudias durante el día. Duermes por la noche. Reproduces historias suaves en español, las que ya conoces. Y tu cerebro susurra, sí, recuerdo esto. Ese es el poder. No aprenderlo todo, sino hacer que el aprendizaje sea más profundo, más fuerte, más fácil de encontrar mañana. Entonces, ¿qué deberías sacar de todo esto? No pongas audios al azar mientras duermes. No intentes aprender reglas de gramática a las 11 de la noche. En lugar de eso, haz lo siguiente. Aprende algo pequeño por la tarde. Una historia corta. Algunas palabras nuevas. Un podcast sencillo. Luego duerme. Y tal vez, solo tal vez, tu cerebro recuerde más por la mañana. En el próximo capítulo hablaremos de esto con más detalle. ¿Qué puedes aprender realmente mientras duermes? ¿Y qué es solo una idea bonita? Rompamos los mitos. Descubramos qué es posible. Aprendamos el verdadero poder del sueño. Juntas. Capítulo 4. Lo que puedes y lo que no puedes aprender mientras duermes. Seamos honestas ahora. No estás aquí solo por la ciencia. Estás aquí por respuestas. Respuestas reales. ¿Quieres hablar mejor español? ¿Quieres recordar palabras? ¿Quieres entender más rápido? Y has oído hablar del aprendizaje durante el sueño. Entonces te preguntas, ¿puedo volverme fluida mientras duermo? La respuesta es simple y no tan simple. Empecemos con lo que no puedes aprender mientras duermes. No puedes aprender reglas de gramática mientras duermes. La gramática necesita atención total. Tu cerebro tiene que comparar, notar pequeños cambios, entender estructuras. Eso sucede cuando estás despierta, cuando piensas, practicas o escribes. Si escuchas una regla de gramática mientras duermes, a tu cerebro puede no importarle. Puede ignorarla. Es demasiado detallada, demasiado compleja. Así que no, la gramática no crece por la noche. Tampoco puedes volverte fluida mientras duermes. La fluidez necesita práctica. Necesitas hablar. Necesitas equivocarte. Necesitas conversaciones reales. Dormir no puede darte fluidez. No importa lo que digan algunos videos. Es como pensar que puedes aprender a andar en bicicleta solo soñando con ello. Tu boca, tu lengua, tu cuerpo necesitan práctica. Práctica real. Ahora hablemos de lo que sí es posible. Puedes recordar mejor las palabras, especialmente las que ya estudiaste. Imagina que aprendes 10 palabras nuevas por la tarde y luego duermes. Durante el sueño, tu cerebro vuelve a mirar esas palabras. Si fueron interesantes, si estaban claras, si las vuelves a escuchar mientras duermes, tu cerebro puede guardarlas más profundamente. Esto no es una suposición. Es real. La ciencia lo demuestra una y otra vez. Puedes mejorar tu comprensión auditiva, pero no de la forma en que imaginas.
Si escuchas español mientras duermes y ya escuchaste esas mismas frases antes de dormir, tu cerebro puede volverse más familiar con los sonidos. Esto no significa que vayas a entenderlo todo, pero tu cerebro empezará a sentirse más cómodo con el sonido del español. A esto se le llama mejora pasiva. Es lenta, pero es real. También puedes ganar confianza. Cuando tu cerebro escucha español por la noche una y otra vez, empieza a sentirlo como algo normal. El español se vuelve parte del fondo de tu vida. Se vuelve suave, no amenazante. Y esa sensación de comodidad puede ayudarte más tarde, cuando necesites hablar. Le envía una señal a tu cerebro. Conoces esto, no tengas miedo. Así que ahora conoces la verdad. No puedes aprender gramática mientras duermes. No puedes volverte fluida mientras duermes, pero sí puedes apoyar tu vocabulario. Sí puedes hacer que escuchar sea más fácil. Sí puedes hacer que tu cerebro se sienta más tranquilo con el español. Esta es la forma inteligente de usar el aprendizaje durante el sueño. No es un maestro completo, pero es un ayudante. Una voz suave en la oscuridad. Un recordatorio amable. Una pequeña mano que sostiene el recuerdo para que no se caiga. Ahora quiero contarte algo personal. He conocido a muchos estudiantes. Algunos son tímidos, algunos están ocupados, algunos son mayores, algunos han intentado durante años. Se sienten cansados, quieren una forma mejor. Y cuando escuchan sobre el aprendizaje durante el sueño, sienten esperanza. Pero luego lo intentan y se rinden. ¿Por qué? Porque esperaban magia y obtuvieron algo más lento, más suave. No cometas ese error. Usa el aprendizaje durante el sueño como parte de tu plan, no como el plan completo. Combínalo con el aprendizaje durante el día. Escucha historias cortas y simples antes de dormir y luego reprodúcelas suavemente mientras duermes. Repite las mismas historias durante varios días. Deja que las palabras se hundan en tu cerebro como una lluvia suave. En el próximo capítulo te mostraré cómo hacerlo, paso a paso. Te mostraré qué hacer antes de dormir, qué escuchar, cómo preparar tu cerebro. Esto no es teoría, es práctica y puede cambiar la forma en que aprendes. Así que prepárate. Tu viaje nocturno en español apenas comienza. Capítulo 5. ¿Cómo preparar tu cerebro antes de dormir? Estás cansada. El día ha terminado. Estás recostada en la cama. Tus ojos pesan. La habitación está en silencio. Este momento es especial, porque lo que hagas ahora, en los últimos 20 minutos antes de dormir, puede cambiar la forma en que tu cerebro recuerda el español. El aprendizaje durante el sueño no se trata solo de lo que escuchas mientras duermes. Se trata de lo que tu cerebro ya vio y ya sintió justo antes de cerrar los ojos. Esta es la clave. Este es el secreto. La mayoría de las personas no lo sabe, pero ahora tú lo sabrás. Entonces, ¿qué deberías hacer antes de dormir? Primero, calma tu cuerpo. Nada de estrés, notificaciones del teléfono, ni ruidos. Si tu cerebro está lleno de mensajes, imágenes y desplazamiento constante, no escuchará el español. No recordará. Tu cerebro debe estar tranquilo,
como una habitación silenciosa con una ventana abierta. Puedes sentarte en la cama, puedes cerrar los ojos, puedes respirar despacio. Simplemente estate presente. Siente paz. Este es el mejor estado para la memoria. Ahora, elige lo que vas a escuchar o leer. Esto es importante. No escuches algo nuevo y difícil. Eso confundirá a tu cerebro. Se sentirá como trabajo. En su lugar, elige algo que ya hayas estudiado hoy. Algo familiar. Una historia. Un diálogo. Unas pocas frases de vocabulario simples. Algo corto. Algo claro. Por ejemplo, durante el día aprendiste esta oración. Me levanto a las 7 de la mañana, me cepillo los dientes, tomo té, voy al trabajo. La leíste. La escuchaste una o dos veces. Esa noche reproduce el mismo audio otra vez. Suavemente, no fuerte, no rápido. Suave, lento y gentil. ¿Por qué repetir lo que ya conoces? Porque a tu cerebro le encanta la repetición. Es como regar una pequeña planta. Una sola vez no es suficiente. Necesitas hacerlo una y otra vez, y el sueño es el mejor momento para ese segundo riego. La planta crece durante la noche. Ahora, esto es lo que hago. Te lo comparto como una amiga. Mantengo un pequeño cuaderno de español cerca de mi cama. Cada noche escribo 3 a 5 frases nuevas que me gustaron del día. Solo las que despertaron algo en mí, no las aburridas. Solo palabras que tuvieron emoción, como no tengas miedo, puedes hacerlo, lo intentaré de nuevo mañana. Luego cierro el cuaderno. Reproduzco las mismas palabras como audio. A veces grabo mi propia voz. A veces encuentro un podcast lento o una historia que me gusta y lo pongo suavemente. Mis ojos se cierran, mi cuerpo duerme, pero mi cerebro escucha suavemente, con cuidado. Y ahora, gracias por escuchar esta historia. Si has aprendido algo nuevo, si esto te ha dado esperanza, por favor, dale like al video.